Ya, hemos comenzado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Y se preguntarán quién es el invitado. Bueno, se trata de Oído Activo, un venezolano que lleva 3 años viviendo en Chile y me gustaría que esta noche nos acompañara para que nos cuente un poquitito, obviamente, cómo fue la situación del cambio constitucional en Venezuela, el Caracazo, qué consecuencias tuvo y bueno, el mensaje que tiene él para explicarnos. Pero antes de empezar, claro, con todos estos temas que son de vital importancia, me gustaría que tú mismo te presentaras, quién eres, en qué consiste tu canal, ¿cierto? Para que la gente te vaya conociendo. Bueno, ante todo, muchas gracias, Chileno, por aceptar la invitación, porque fui yo quien provocó este encuentro. Mi nombre es Héctor González, como lo dijiste, soy venezolano, tengo 36 años de edad y vivo acá en Chile desde hace 3 años exactamente. Estoy acá con mi familia y bueno, el canal Oído Activo como tal es una parte también de lo que tú estás haciendo. Trata de difundir la verdad. Con el único diferenciador de que yo trato de basar todo lo que publico allí, todo lo que le ofrezco a la audiencia, desde el punto de vista bíblico, Perfecto. principalmente. Perfecto, o sea, eres más del área conservadora. Correcto, soy muy conservador. Perfecto, perfecto. Bueno, estimado, lo estábamos comentando fuera de directo, pero tú me relatabas que a los 8 años fue que ocurrió el Caracazo. ¿Tú te acuerdas o sabes por tus padres cómo era la situación política previo al Caracazo y después del Caracazo? ¿Puedes contarnos un poquitito de eso a la gente del chat? Sí, mira, el Caracazo específicamente en el año 92, pero hay un precedente que fue en el 89, de ese yo sí no tengo ninguna memoria, estaba yo muy pequeño, pero ya en el 89 hubo un primer intento por un grupo de militares disidentes también que intentaron tomar el poder por la fuerza. Eso fue como que el principal, el encendido de la llama, digámoslo de esa manera, ¿no? Luego viene el 92, que es cuando a la cabeza de quien fuera Hugo Chávez Frías, en ese momento teniente coronel del ejército venezolano, se intentó tomar nuevamente el poder por la fuerza y curiosamente y lo intentaron hacer en varios fuertes militares a nivel nacional y por lo menos en los más importantes. Estamos hablando de Maracay, estamos hablando del Fuerte Tiuna en Caracas, estamos hablando de uno al oriente del país. Sin embargo, todos lograron los objetivos planteados, pero el cabecilla, el líder, Hugo Chávez, no logró los objetivos. O sea, su tarea particular falló. Entonces, esto devino en que él posteriormente llama a través de los medios de comunicación, cuando es apresado, él llama a sus compañeros a que bajen las armas y que se entreguen, porque sus propios objetivos, por el momento, según sus propias palabras, no habían sido logrados. O sea, a la hora que él lo hubiera conseguido, no pide que ponga el arma, pues le hubiera dado lo mismo que murieran otras personas. De hecho, murió mucha gente. En Caracas fue bastante importante el movimiento militar, bastantes heridos, incluso salieron tanques de guerra que atentaron contra la casa de gobierno, contra el Palacio de Miraflores, donde estaba el presidente para ese momento resguardado, digámoslo así. De verdad que fue un movimiento militar, digo yo, bien coordinado, porque si no, no hubiera funcionado, ¿no? O sea, había bastante cohesión y lo venían manejando, como ellos mismos lo manifiestan luego en sus documentos, desde hace años anteriores. No hay nada de oculto en eso, la historia lo escribe. Ellos ya tenían lo que llamaban el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, un movimiento insurgente de orden militar que ya tenía preparadas estas estrategias y su interés, por supuesto, siempre fueron tomar por asalto el poder. Y una duda,
todo esto del cartel de los soles que ya está constituido y que se conoce, ¿cierto?, abiertamente, ¿existía un embrión de ese cartel de los soles o eso surgió después? No, mira, decirte la respuesta concreta, te lo voy a decir desde lo que yo percibo. Para ese momento la Fuerza Armada todavía era un ente independiente, aun cuando pertenecía al Estado, cuando es parte del Estado, todavía no era un ente político. Y aquí es donde entra, si quieres que lo toquemos de una vez, cuando se propone la Constitución del 99, con la llegada de Hugo Chávez Frías, que de sus primeros pasos fueron proponer la Asamblea Nacional Constituyente, una de las cosas que él hizo fue quitarle el carácter que la Fuerza Armada tenía para volverlos un ente beligerante, donde anteriormente los militares no votaban, no tenían derecho político, no tenían más que su profesionalidad dirigida específicamente a la protección de la nación en sus diferentes componentes: ejército, armada, aviación y Guardia Nacional. Anteriormente se llamaban Fuerzas Armadas Nacionales. Es importante entender que este es un movimiento que proviene de la izquierda, y cuando la izquierda toma el control de los estados, de los aparatos del Estado, una de las principales cosas que hacen es intentar borrar la historia, y cambian la historia que puedan a través de la manipulación, y una parte la manejan también cambiándole el nombre a los entes, a los lugares, a la historia, a los personajes, resaltan a los que a ellos les conviene y aplacan a los que quizás no van conforme a la línea que ellos quieren establecer y que ellos quieren demostrar como la línea real y la que se supone que es la verdad. Un paso importante de este movimiento es borrarte tu historia previa, que tú de alguna manera creas que lo que te habían enseñado, y puede surgir de cualquiera de las partes, ¿no? Fue un adoctrinamiento y eso ya no te sirve de nada. Ahora nosotros vamos a reescribir la historia. Eso es lo que hacen. Entonces le cambian el nombre a todo. Ya no era Fuerzas Armadas Nacionales, sino Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ah, ya. Típica. Entonces, le pones la etiqueta bolivariana, que más allá de que esté bien o mal, cuando tú luego ves su desempeño, resulta que de bolivariano no tiene nada, porque de verdad que Simón Bolívar fue un hombre muy prolijo para su época y quizás un tanto adelantado. Hay historias, hay matices, mucho que se pudiera hablar, pero no es el caso de hoy de hablar de Bolívar. En todo caso, eso es mucho más atrás. La otra duda es que, claro, tú me dices que vamos a regresar al 92. Resulta que va Chávez y genera este intento de golpe y mata a muchas personas, genera muchos heridos, y eso recibe aprobación popular, ¿cierto? Es liberado y después vota la gente por Chávez. Correcto. ¿Cómo es posible que la gente haya tenido tal desinterés? Porque tengo entendido que hubo mucha abstención en esa votación. ¿Cómo es posible que se llegue a votar por una persona que abiertamente intentó un golpe de Estado? Mira, es importante saber que el proceso desde el 92, que Chávez fracasa en su intento de golpe de Estado, hasta el 98, cuando él es efectivamente electo, eso no fue un tiempo muerto. Eso fue un tiempo donde él estuvo en una cárcel, ciertamente, pero fue un proceso de mucha preparación político-ideológica. Y se estaba armando una maquinaria comunicacional altamente bestial para los fines que se quería. Y es importante puntualizar aquí también porque, fíjate, una de las cosas sobre las cuales se fomenta la base de la aparición de Hugo Chávez como un redentor de la nación venezolana es que ciertamente había una crisis política, que yo lo comentaba ayer en un grupo de acá de Facebook de acá de Chile, ¿no? Alguien me decía, no, tú no tienes que hablar de nada porque tú eres venezolano. Y yo, no, yo vengo a hablar porque primero yo hago vida social acá. Claro. Yo cumplo con todas mis leyes, trato de cumplir todas las normas, yo no estoy aquí ilegal. Entonces, estoy habilitado socialmente para dar mi opinión.
independientemente de mi opinión no sea sobre vinculante. todo cuando tu opinión es calcada, o sea, tu experiencia de vida es calcada a lo que estamos viviendo ahora, creo yo. Exactamente. Entonces, es importante porque él se fundamenta, o uno de sus principales puntos de ataque era lo que para ese momento se conocía como el Pacto de Punto Fijo. ¿Qué era el Pacto de Punto Fijo? El Pacto de Punto Fijo se supone que se firmó en los años 70 entre lo que eran los partidos de mayor influencia política para ese momento. Entonces, en un periodo electoral ganaba lo que se suponía era la derecha. Yeah. Y en el siguiente periodo ganaba lo que se suponía era la izquierda. O más legalmente la centro derecha y la centro izquierda. Entonces había una alternancia y ellos catalogaron eso como una forma de corrupción, porque decían, bueno, 5 años comes tú, 5 años como yo. Pero si tú te vas a la esencia real, esos no eran partidos ni de izquierda ni de derecha, sino más inclinados todos a la izquierda. A la socialdemocracia, ¿no? A la socialdemocracia, totalmente. De hecho, en uno de los partidos históricos en Venezuela, Acción Democrática, su definición es Partido Socialdemócrata. El otro partido que hasta ese por lo menos ha podido permanecer vivo, pero hay otro que era Partido Social Cristiano Copey. Ese partido casi prácticamente desapareció de la esfera política. Pero había otro que siempre les aparecía ahí un poquito por de cerquita, que era Movimiento al Socialismo. Nunca llegó a ganar unas elecciones directamente, aun cuando antes de Chávez fue parte de la coalición del presidente Caldera, que sí ganó esas elecciones, pero con esos rasgos netamente marcados de la derecha, si te pones a analizarlo, no están. Siempre fueron tendientes desde un poquito más del centro hacia la izquierda. Y por sus modelos políticos los podemos determinar. Te paso una pausa ahí porque no sé cuánto tú sabes de la historia política de los últimos 30 años en Chile, pero lo que tú me estás relatando es exactamente lo que pasó entre la Concertación y Piñera. Exactamente a eso quiero llegar, porque cuando acá estamos diciendo, cuando acá estamos escuchando que Piñera es de derecha y que Bachelet fue de izquierda, es una falacia. Claro. Son dos partidos que son más tendientes a la izquierda, o son dos grupos que son realmente tendientes a la izquierda principalmente, y no hay unos rasgos de verdaderamente de derecha o conservadores en ninguno de ellos. Exacto. Entonces, por eso quería hacer esa puntualidad, porque vamos asemejando las cosas. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que ocurría en Venezuela para el momento en que se propone una constituyente como la salida al problema político y qué es lo que está ocurriendo acá en Chile? Bueno, lo comentaba yo ayer. Para ese momento en Venezuela teníamos un 50% de pobreza, teníamos un 40% de inflación, teníamos el principal recurso de Venezuela, que era el petróleo, no llegaba a $10 el barril, precio de venta internacional, y siendo eso el principal recurso que sostenía lo que es la economía de la nación, obviamente era un país que estaba en vías de quiebra, no necesariamente desde el punto de vista de los ingresos, sino hacia la parte de las personas, de la gente. Ahora, se justifica en este momento una constituyente en Chile, que es un país de lejos que está por encima en los indicadores socioeconómicos. Vamos a tomar el ejemplo de Brasil, que lo tenemos aquí al lado, y que es un gigante mundial económico, sobre el cual tenemos el privilegio. Yo de verdad a veces lo digo, me siento chileno, tenemos el privilegio de decir que estamos por encima de ellos en muchos indicadores socioeconómicos, a pesar de que no tenemos sus recursos. Claro. No se justifica. En Venezuela, de alguna manera, había el escenario propicio para decir, bueno, pudiera ser que la constitución sea, una nueva constitución sea la salida. Hoy en día sabemos que no. Nuestros padres, mis padres quizás cometieron el error de creer que esa era una salida. No se documentaron bien. Diferentes situaciones, ¿no? Pero verlo hoy en Chile ya con un poco más de precedente, y ojo, no es solamente Venezuela. Acá me critican porque vengo a hablar de Venezuela, que es mi principal experiencia. Pero acá tenemos también cerquita Argentina, Colombia, allá tenemos Bolivia, sí. Ahí tenemos Colombia,
en la misma Brasil, que también tuvo un cambio de constitución. Entonces, vemos que han sido soluciones inocuas que no han producido lo que se suponía que debían producir. ¿Y de dónde vinieron en común todas las propuestas? De la izquierda. De la izquierda. Y me imagino que siempre en esos países, yo no he estudiado la historia, pero sí, soy bien honesto, pero me imagino que ellos tenían constituciones previas y esas constituciones se las pasaban por el asterisco, no las pescaban en lo más mínimo. Sí, básicamente, mira, en el momento en el que Hugo Chávez da el golpe de Estado en Venezuela, pocos años antes, había sido enjuiciado el presidente del momento por casos de corrupción, pero por unas cuestiones, ojo, corrupción al fin, ¿no? No estoy validando de que porque haya sido en cosas pequeñas no se tomen en cuenta, no. Corrupción al fin, pero eran por cosas mínimas, o sea, hasta casi despreciables, cuando las comparamos con las cosas que ellos criticaban y que hoy hacen 10 o 15 veces peores. ¿Sí? Sí, o sea, es la típica que hacen, pues. Van, recriminan algo y resulta que ellos están mucho más metidos en el asunto. Correcto, así es. Ahora bien, tú decías que tenían un precio del petróleo que no les permitía tener una calidad de vida suficientemente buena y eso les hacía dedicar toda su esperanza en la Constitución. ¿Dónde pasa esto de que empieza a subir el precio del barril de petróleo y que llega hasta buenas? Antes de que me hiciste la pregunta sobre el cartel de los soles, sí. Definitivamente no estaba el cartel de los soles, quizás como lo vemos hoy no. No significa que en la Fuerza Armada no haya habido, como en todas, ¿no? Aquí se critica mucho a los carabineros y se han salido casos públicos, por ejemplo, de situaciones que se han salido de control y que no deberían ser. Eso puede pasar en cualquier institución pública, no debería pasar, es otro asunto, pero puede suceder. Entonces, pero no era al nivel en el que ocurre hoy y quizás más adelante te voy a mencionar cuál es el estado de la Fuerza Armada hoy. Me preguntabas entonces en este caso, el caso del petróleo. Bueno, si se puede decir con toda la honestidad que el caso amerita, uno de los movimientos jaque mate que catapultaron al éxito a Hugo Chávez fue su política petrolera. Tú sabrás que existe un organismo internacional que se llama la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el momento de la cual Venezuela es parte, pues fue parte desde su fundación, de hecho fue promotora de la fundación en sus inicios, y esa organización pasó a un segundo plano y perdió su esencia, y el efecto contralor y digamos el efecto positivo que generaba la OPEP en el mercado petrolero internacional, con el paso de los años se perdió. Entonces, un paso fundamental que Hugo Chávez estableció fue la refundación de la OPEP en el año 2000. Y esa refundación tuvo un éxito rotundo, al punto que para ese año 2000 ya los precios del barril de petróleo se estaban llegando a los 20 y tanto, casi $30, y se estableció como un margen mínimo. Entonces ya habían los mayores productores de petróleo, de los cuales Venezuela era uno, Arabia Saudita y otros países, decidieron, bueno, el precio base va a ser este. Eso obviamente tuvo su repercusión en el mercado internacional. Claro, una colusión internacional. Sí, entonces aunado a eso, viene un cierto mover de reinversión petrolera en Venezuela que hizo mejorar un poco los procesos productivos, que hizo incrementar los niveles de producción y al punto en el que en el año 2008-2009, si mal no me recuerdo, un barril de petróleo alcanza el precio de $146, un hito. Qué brutal. En la historia. Pero tú puedes dimensionar eso, llévalo al dinero cuando tú dices $146 por barril en una nación que producía alrededor de 3 millones de barriles. Vamos a poner en ese momento en específico 2 millones y tantos, vamos a redondearlo para ser conservadores, 2 millones de barriles diariamente. Imagínate la cantidad de dinero que ingresó. Al tiempo que eso fue lo que lo catapultó políticamente y geopolíticamente a nivel del mundo,
al mismo tiempo se volvió un problema, porque tú que has estudiado un poquito de la economía, entonces entenderás que cuando hay exceso, hay que buscar forma de dónde gastarlo. Y ese exceso comienza a alimentar el gasto público. Entonces ahí es donde comienza, digamos, se fortalece esta política, digamos yo, como yo le digo, don regalón, donde se daba cualquier cantidad de bonos, becas, una cantidad de cosas absurdas. Mira, voy a citarte un ejemplo en particular y sin intención de denigrar, Vale. pero se establecieron becas, por ejemplo, para que personas mayores que nunca habían tenido la oportunidad y el privilegio de estudiar, estudiaran. En esencia, eso no estaba mal. Pero ¿cuál es el problema cuando tú implementas un tipo de políticas como esta? Mucha gente se metía supuestamente al sistema educativo no para estudiar necesariamente, sino porque había un beneficio económico paralelo. Claro. Pero adicional a eso, ¿qué era el modelo educativo que se implementaba? No era un modelo educativo en el que los conocimientos fueran el centro, no. Aquí era donde estaba por detrás de cámaras todo el proceso de adoctrinamiento e ideologización de la población. Igualito que acá. Con los valores de la izquierda, con el Che Guevara, la Revolución Cubana, y bueno, y todas estas cosas que ya ustedes han ido desenmarañando durante estos últimos programas que tuvieron acá. Tremendo, o sea, lo que me estás contando es una cosa calcada a lo que estamos viviendo. La otra cosa que te quería preguntar, estos bonos y ayuda, asistencia, no iban a toda la población, ¿no? Sino que iban a los grupos más desfavorecidos, me imagino. Por tanto, incentivar a que estas personas no intentaran surgir más allá de esas capacidades para no perder esos beneficios. Claro, mira, como quiero hacerte este paréntesis. ¿Cómo gana Hugo Chávez credibilidad en el pueblo venezolano? A pesar de que era un pueblo que ya estaba electoralmente estaba alejado, no había una participación política muy activa. Por esto, porque venían de un modelo bipartidista en el que no se habían soluciones concretas de fondo que mejoraran la calidad de vida del venezolano. Entonces, adicional a la propuesta de una constitución, él también se saca de la manga una propuesta de mejorar la calidad de vida de las personas a través de los servicios, de la salud, de la educación. ¿Te suena parecido? Sí, asistencialismo y clientelismo. Ahora, yo quiero también ser responsable, y aquí no sé si ustedes lo habrán tocado puntualmente. Yo estoy de acuerdo que aquí hay que ponerle un control al tema, bueno, no sé si es un control la pregunta, la palabra. Yo creo que hay que revisar el tema de las AFP, es importante, es un recurso de ustedes, de los chilenos, y parte mío también, pero no es representativo, que está allí, y que este grupo de empresas quizás están lucrando y no se le ve todo el grueso de los beneficios que pudiera tener para el que está aportando principalmente, ¿no? Es algo que yo creo que pudiera revisarse, debe revisarse, no sé cuándo será, pero hay un hito importante ahí para tomar en cuenta. O sea, mira, no es malo que tomen riesgo y que arriesgan, pero el problema está en que si te están cobrando un servicio por arriesgar tu dinero, por último, que las pérdidas también las asuman ellos, ya que las ganancias las obtienen, y obviamente tú también obtienes ganancias, pero cuando hay pérdidas las asumes prácticamente todos tú. Te dicen a asumir las pérdidas ellos. Si te están cobrando por las operaciones, por servicio, entonces ese es el riesgo que uno toma. Si no, para eso tú tomas la plata y tú la arriesgas. Y esa fue la modificación hecha en la concertación. Exactamente. Bueno, este modelo chavista, como se ha hecho popular, viene acompañado del elemento cubano inmerso directamente en la política. ¿A través de qué? Mira, te decía que una de las segundas cosas que catapultó a Hugo Chávez fue su propuesta de disminuir el Estado, y cosa que en primera instancia él hizo, disminuyó el número de ministerios, por ejemplo, pero en un breve tiempo ese número volvió a su normalidad. Entonces, lo que te decía al principio era cuestión de cambiar nombres, ¿no? Era el ministerio, por decirte algo, de Agricultura y Cría,
entonces ahora era agricultura y tierras. Entonces lo había eliminado porque no era necesario, porque eso lo podía hacer otro ministerio, y luego volvió a aparecer porque era necesario. Entonces, más allá de eso, vemos después un sobredimensionamiento del Estado, donde llegaron a haber hasta 45 ministerios, después que habían reducido el número a 12. Y cada uno de estos ministerios, no siendo esto suficiente, porque el modelo constitucional, a pesar de todo, tenía sus limitaciones, entonces crean una figura que es lo que llaman las misiones sociales. Entonces las misiones sociales no tenían carácter constitucional, pero eran programas del Estado que necesitaban ser avalados de alguna forma, y bueno, por medio de leyes fueron avaladas las misiones sociales. ¿Qué eran estas misiones sociales? Organismos, ministerios y organismos públicos paralelos. En el tema de la multiplicación de los ministerios, por ejemplo, acá creo que acá en Chile es Ministerio de Energía, que abarca la electricidad, que abarca los diferentes modelos de energía. Entonces, fíjate lo que es ya ir dirigiendo la política hacia unos fines específicos, donde se crea un ministerio de energía y petróleo exclusivamente. Claro. Y un ministerio de electricidad. Entonces, no conforme con eso, tú ves el modelo eléctrico de Venezuela hoy en día, donde nosotros anteriormente le dábamos electricidad, por ejemplo, a Brasil, a buena parte del norte de Brasil, a través de la represa del Guri, que está en el sur de Venezuela. Hoy en día nosotros tenemos constantes apagones, dificultades eléctricas, centrales de distribución eléctrica que se queman completamente por falta de mantenimiento, por falta de personal con capacidades operativas, de sustitución de piezas, mantención, que le dicen acá, ¿no? Entonces, bueno, si se suponía que estoy creándole un ministerio, es para que esto funcione mejor, para que esto tenga un mejor desempeño, para que haya gente más capacitada dirigiendo los procesos. Todo lo contrario. Y la etapa más triste de todo eso es que el eje central de la economía venezolana, que era el petróleo, y como te decía hace un rato, en aquel entonces y en su mejor momento llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo diario, hoy en día produce, vamos a ponerle un número bonito, 300.000 barriles. Claro. Obviamente ese número no es ni siquiera lo mínimo necesario para sostener las operaciones a través de todo el país. Por ende, buena parte del campo petrolero venezolano ha tenido que quedarse ahí. No, y aparte súmale la guerra entre Rusia y Arabia Saudí, que dejó el barril a menos $35. O sea, te pasaban plata por ir a retirar el barril a ese nivel. Exactamente. Bueno, por eso, sin contar la parte de la geopolítica mundial. No. Y adicional a eso, y es otra de las incoherencias, nuestro principal cliente siempre fueron los Estados Unidos, nos guste o no. Ahí teníamos 1,5 millones de barriles colocados en un mercado que no necesitaba salir a competir con nadie. Para en términos de los que conocen mercadeo, tú sabes lo difícil que es colocar un producto en el mercado, sobre todo cuando hay tantos oferentes y sobre todo cuando hay países que por fuera de la OPEP tienen precios más accesibles y que quizás geopolíticamente o estratégicamente a ti te pueden convenir o no. Bueno, esos que los yanquis, los apátridas, los que promueven los golpes de Estado en nuestros países libres latinoamericanos, eran nuestro principal cliente y eran los que mejor pagaban. Bueno, ellos decidieron también emanciparse en todo su derecho y ahora tienen una capacidad de producción un poco mayor a lo que anteriormente tenían, lo cual le permite su autoabastecimiento y además pueden decir, me doy el lujo de guardar y hasta puedo negociar con algunos por aquí en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, se comienzan a congeniar una cantidad de elementos que lo que van es cada vez más en detrimento del proceso venezolano. Hasta los niveles en los que lo tenemos hoy. Tremendo. O sea, yo te escucho y te escucho aterrado porque a diferencia de ustedes, nosotros no estamos nadando en barriles de petróleo. Es un poquitito más difícil vivir sin petróleo. El cobre no da tanto, de hecho nos está generando varias pérdidas.
Y nada, pues complicado. Lo otro sí que te quería comentar es que ya, si bien el cartel de los soles no existía propiamente tal en esa época que tú me dices, 92, 99, por ahí, yo creo que lo que existía era grupos de narcos instalados en distintas zonas del país que fueron ganando poder y que se fueron comprando las fuerzas armadas y de orden. Y yo creo que eso mismo es lo que estamos viendo actualmente en Chile. Se debilitó tanto la fuerza de orden que fue infiltrada por narcos de manera más predominante hasta alcanzar a hacer este cartel gigante que tienen. Tal cual como lo has dicho. Hubo una primera etapa en la que sí el Estado, no sé si era parte de la pantomima y del show, o si era algo genuino. De verdad, para los primeros años había bastante incautación de drogas, sobre todo que se trasegaba a través de Venezuela o que salía de Venezuela. Sobre todo que también, bueno, para nadie es un secreto, Colombia siempre ha tenido un problema con esta cuestión de la producción de la droga. Pero al principio del gobierno de Chávez sí hubo bastante intención sobre el narcotráfico. Ya para la segunda década, o ya terminando la primera década de lo que es el proceso chavista, comienza a verse un poco más el descontrol. Ya cuando el Estado comienza a maquillar cifras, no solamente en el ámbito de la seguridad, sino también de la salud, de la alimentación, de la pobreza, todos los ministerios perdieron su institucionalidad y su carácter de información y para volverse entes políticos. Ya mira, más o menos para el 2008, 2009, comienza la Fuerza Armada a perder su papel de control de la nación para involucrarse, o los altos directivos, a formar parte de las instituciones. Entonces eso es un agravante que hasta el sol de hoy lo tenemos, donde la mayoría de los servidores públicos, de los ministros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los directores de instituciones públicas, son militares en ejercicio o retirados. La mayoría en ejercicio. Aparte de todo, cobran doble sueldo. Cobran como ministros, cobran como militares. Entonces, imagínate que cuando tú deberías tener la Fuerza Armada libre para que cuando venga un tirano como el que tenemos ahora, la Fuerza Armada pueda salir en favor del pueblo. No sé si es el caso chileno, porque acá dicen que Piñera es un dictador. Yo no lo veo como tal, pero bueno, cada quien tendrá la idea de por qué lo dice de esa manera. Pero si fueran de verdad un dictador como el que tenemos en Venezuela, entonces una Fuerza Armada seria ya hubiera sacado a esa persona de ahí. Pero en este momento, ¿cómo lo hace? Si tú eres parte de la corruptela, eres parte del negocio, eres parte de la realidad que está asumiendo un país en el estado en que lo tienen ahora. Ahí me surgen bueno, ya que estamos hablando del Piñera dictador, me surgen dos dudas. ¿En qué momento, en qué periodo empiezan las matanzas de opositores políticos y en qué momento introducen a los colectivos en esta tarea? Que eso yo creo que es un tema también relevante para los que nos están escuchando. Mira, me llama la atención porque he visto últimamente que se ha levantado un poco la cuarentena y he tenido que salir algo más. He visto muchos nombres colectivos. Y en principio los colectivos tenían buenas caras, colectivos artísticos, colectivos sociales, este tipo de cosas, ¿no? Que pudieran tener un buen fin. Pero cuando resulta que llega un momento en el que el Estado pierde el control de las cárceles, entonces la mayoría de estos colectivos armados tienen mucha vinculación, cuando no son directamente, por lo menos a través de terceros, con los pranes. No sé si acá le dicen igual. Los pranes son los jefes de las cárceles. Los jefes no militares, sino los jefes reclusos. ¿Los gendarmes? ¿Cómo? Los reclusos que son, como decir, los líderes de las cárceles. Ya. No sé qué palabra usamos acá. Allá le dicen pranes, no sé, que quizás acá no sé cómo le llamarán, de verdad. Los capos, pero no sé cómo les dicen, no sé cómo les dicen acá. Ahí me jodí. Bueno, entonces eso comienza a crecer porque desde las cárceles se comienza también entonces a controlar
parte de los aparatos del Estado. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo participo en un ministerio cristiano que se llama los Gedeones Internacionales. No sé si conocen los Nuevos Testamentos azules. Ah, sí. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Bueno, este ministerio, una de las áreas de acción que tiene es las cárceles. Y en una de las oportunidades que yo tuve de visitar las cárceles con la finalidad de entregar la palabra de Dios, los militares hacen un control estricto antes de ingresar. Nosotros, por ser un componente religioso, digámoslo así, pasábamos esa revisión exhaustiva de que te quites la ropa y toda esta cuestión. Pero los militares te dicen, ve, de esta puerta para allá, ustedes son responsables de su propia vida. Nosotros no nos metemos para allá ni nada. Eso es en la puerta donde está la guardia versus un espacio libre, y luego viene la primera puerta donde ya comienzan los reos. En esa primera puerta donde comienzan los reos, hay 2 o 3 fuertemente armados que te reciben con las armas así. Adentro, claro, adentro de la cárcel, reos con armas. Dentro de la cárcel. Y si tú crees que te estoy hablando mentiras o estoy exagerando, métete a YouTube y busca realidad de las cárceles venezolanas y verás que no te estoy exagerando. Entonces, ellos mismos son portavoces de lo que nosotros vamos a hacer. Llegaron los evangélicos. Entonces se abren como un espacio una especie de carretera para que nosotros podamos continuar con nuestro trabajo. Y adentro, imagínate que eso es como decir los guardianes de la puerta. Y adentro puedes ver de todo. De lo mínimo que tú te imagines hasta lo más exuberante. ¡Ay, qué terrible! Mira, tremendo. De verdad, algo que no es fácil vivirlo, porque si suponte que se llegara a prender una riña en ese momento que tú estás ahí, bueno, tenemos la fe de que nos vamos con Dios y se llegara a presentar algo, claro, pero no deja de atemorizar. Mira, no deja lo que tenemos acá, el símil de lo que tú comentas, pero que no llega a ese nivel de descaro, son las cárceles VIP. No sé si tú te has enterado viendo las noticias de las cárceles VIP, que son habitaciones acondicionadas con televisor, señal, internet, armas, droga, dentro de la cárcel. Pero lo hacen escondido, pues no a vista y paciencia de los gendarmes, entre comillas. No, mira, allá es a un nivel de dominio público, un descaro total. Mira, te voy a decir cosas que te van a parecer insólitas. Allá un PRAN de una cárcel puede llamarte a un Daddy Yankee, puede llamarte a Wisin y Yandel, puede decir, tráigame a fulano, que nosotros lo vamos a contratar aquí en la cárcel para que nos haga una fiesta privada. Así se maneja. Entonces, hoy en día, para ponerte un efecto de esto, ¿no? Hoy en día hay escasez de alimentos, obviamente, la realidad de control político y económico tan grave como el que tenemos, lo poco que hay de alimentos, todos quieren ponerle la mano y todos quieren controlarlo. Bueno, estas personas que controlan las cárceles también controlan parte de lo poco que hay de producción. Entonces ellos deciden cuánto llega, a dónde y cómo y a través de qué medios. Entonces, hermano, pónganse los pantalones porque como decimos nosotros, amárrense las alpargatas porque lo que le viene es joropo. Si acá, claro, ayer decía, no sé si has escuchado a Agustín Laje. Sí. No todo está perdido. Y no sé si todavía no estamos terminando, creo, pero voy a adelantar un poco la conclusión. No todo está perdido porque en un eventual, que yo espero que no sea así, una eventual victoria de la prueba, bueno, vendría una segunda etapa que es la redacción de una constitución que les puedo asegurar no la va a redactar el pueblo. Esa constitución lo más probable es que ya está escrita y en el escritorio de alguien esperando para ir a ser desempolvada y para ir a ofrecérsela a las personas que supuestamente van a ir a votar por ella. Sí. Entonces, lo hemos tocado otra batalla de demostrar y desmontar lo que nos han querido vender como los beneficios de una nueva constitución. Sí, de hecho esa copia de la constitución ya está escrita, la escribió Bachelet, no sé si tuviste esa copia.
Sí, de hecho la tengo por ahí en un correo que me compartió un hermano de acá, un chileno también. Perfecto. Así ya sabemos a qué nos enfrentamos y se viene bien fea. La otra cosa que te quería preguntar, que es súper relevante, que tiene que ver con la comida y con la posibilidad de vivir en Venezuela. ¿Cómo lo hacen para vivir en Venezuela? Yo sé que mucha gente se prostituye de todas las edades y también mucha gente sobrevive a través de la plata que le envían de los demás países o con YouTube. ¿Qué otras formas de vivir tienen, aparte de eso? Mira, para que tengas un estimado, somos alrededor, voy a poner un número redondo, alrededor de 5 millones que hemos salido de Venezuela. Sí. En Venezuela hoy en día, legal, un salario mínimo es el cambio de $3. Vamos a ponerle $4. Si yo mando 10,000 pesos, 10,000 pesos son 8 dólares aproximadamente. Más o menos. Entonces yo, en un envío de 10,000 pesos, ya estoy mandando 2 veces el salario mínimo. Pero ese salario mínimo o esos 10,000 pesos que yo envío, por lo menos a mi mamá le alcanza para comprar media bandeja de huevo, un poquito de verduras y un poquito de pan. Ahí tiene que bandeársela. ¿Qué elige para comprar? Esa realidad de 5 millones de venezolanos alrededor de todo el mundo, que lo tenemos que hacer obligatoriamente porque son nuestros familiares allá, pero de alguna manera también están oxigenando al gobierno, porque tarde o temprano ese dinero llega a las arcas del Estado y les permite a ellos manipular, les permite a ellos moverse. En Venezuela es muy común que tú veas que en unos días baja el dólar, pero te preguntas, si hay un control de cambio desde el año 2001, que gracias a Hugo Chávez crearon una cuestión que se llama CADIVI, Comisión de Administración de Divisas, porque supuestamente nuestros recursos se estaban yendo al exterior y esto era para evitar que los recursos se fueran. Y nosotros teníamos, para unos 10 años atrás, teníamos en reservas internacionales, solamente en oro, teníamos más de 100,000 millones de dólares. Y hoy en día tenemos, no sé, con suerte 10,000 millones de dólares en oro, si es que están, si no es que solamente están en el libro. Creo que deben estar en Inglaterra. Sí, entonces ve toda la diferencia que ha ocurrido, ¿no? Entonces se suponía que la Comisión de Administración de Divisas era para que los recursos venezolanos se mantuvieran allí. ¿Cómo se mantiene el venezolano? Mira, haciendo maromas, yo también me hago la misma pregunta. Mi mamá trabaja en una institución de una alcaldía, tiene su salario mínimo que son 400,000 bolívares y tiene algo que es como decir un ticket de alimentación, que es el equivalente al mismo salario, o sea, 800,000 bolívares en total. Eso, no, con suerte vienen siendo 6, 8 dólares, pero no te alcanza para nada. ¿Cómo viven las personas? Mira, hay gente que se ha dedicado al comercio, compran y revenden, venden dólares, venden divisas, pero lo que sí sé es que el principal sustento, y esto también agárrate porque esto también te va a doler, es el oro. Venezuela todavía, de hecho, el petróleo se abandonó porque lo que hoy creo que sustenta el gobierno es el oro del arco minero del Orinoco. Mucho oro y diamante todavía queda ahí. Entonces, te digo que te va a doler porque los métodos de extracción que se están haciendo, esto también, por si fuera poco, lo dominan las mafias delincuenciales. Ellos son los que están al control de esto. Si tú quieres ir a sacar oro ahí, tienes que pagar una vacuna, llaman allá, y te dejan sacar artesanalmente, lo poco que tú puedas conseguir como humano. O sea, prácticamente con mano y cuchara, prácticamente. Claro, para subsistir. En el momento que tú te industrializas y puedes incrementar tu nivel de producción, ya pasas entonces a estar bajo el ojo del huracán, porque esas mafias que dominan no te van a dejar que tú operes libremente. Lo que tú logres conseguir, tienes que partirlo en unas proporciones que ellos establecen. Y si no, te expones a que te maten. Hay un video muy interesante que hizo un documental de un español que se llama En las Claritas. Si quieres, cuando tengas el chance, lo buscas, está en YouTube también. ¿Qué sucede con el oro en las Claritas? Y ahí vas a ver cómo aparecen los muchachos armados, obviamente tapados,
y cómo se gestiona el oro ahí. Y a través de eso, por supuesto, eso es en el Estado Bolívar, cómo eso contribuye a otros negocios como la prostitución, lo que tú estás diciendo, la delincuencia. Ellos llaman eso los sindicatos. Nadie te puede robar ni te puede hacer nada porque los sindicatos te protegen. Entonces, si alguien se atreve a robarte a ti, que eres uno de esos que los mantiene, entonces los sindicatos van y accionan contra ellos. Pero los sindicatos son grupos de delincuentes que están armados hasta los dientes, como decimos nosotros. Ay, me está dando un poco de... un frío me recorre la espalda. Es tremendo lo que me estás contando y lo que me da a entender, sobre todo con lo que me decías de tu familia, que tú le mandas dinero y el resto de venezolanos que le manda dinero, es que prácticamente los tienen como rehenes. Los tienen como rehenes para que ustedes los suministren más y más divisas, ¿cierto?, de distintos países. De alguna manera sí. De alguna manera, lamentándolo mucho, no podemos dejar de hacerlo. Y bueno, ahora los agravantes de esta realidad actual de que nadie puede viajar, pero desde hace varios años atrás ya emitir un pasaporte en Venezuela es una total odisea. De hecho, casualmente ayer mi esposa pudo estampar acá, ya obtener un pasaporte nuevo es difícil. Otro negocio. Anteriormente un pasaporte te duraba 10 años. Hoy en día un pasaporte te dura 5 años. Entonces tú tienes que suministrarle al Estado $180 cada 5 años para tener un pasaporte. Pero como no hay pasaportes nuevos, tienes que pagar una prórroga, que es una etiqueta que te pegan en el pasaporte y te vale por 2 años. Entonces cada 2 años tú estás aportándole al Estado $180 por tu derecho a la identificación, que está consagrada en la Constitución. Oh, qué terrible. Que de verdad... Multiplica eso por la cantidad de venezolanos que han salido, que tienen que estar detrás de esa situación para poder estar identificados. Sonará estúpido, pero ustedes no pueden denunciar a los derechos humanos internacionales ese tipo de abuso. Se ha hecho. Lo que pasa es que aquí es donde entra la cara la otra cara del show, ¿no? Que uno dice, bueno, me preguntabas por Guaidó. La verdad, yo nunca vi a Guaidó como ninguna alternativa y habrá gente que está de acuerdo conmigo, otros que no. Tengo un amigo, un hermano del alma que está en Estados Unidos, que ha sido de esa parte de lo que siempre hemos tenido los ojos abiertos. Y supimos que Guaidó era un socialista más, como yo digo. Socialista, está bueno. De hecho, sí, si tú buscas la Internacional Socialista, tú vas a ver que su partido está inscrito ahí, así que yo no estoy diciendo ninguna locura. Entonces, pero sin embargo han habido supuestos intentos donde han intentado expulsar a Venezuela de la OEA. Bueno, tu expresidenta Bachelet hace poco emitió un comunicado, pero a mí me llama mucho la curiosidad que Bachelet haya hecho ese comunicado en vísperas del plebiscito acá, ¿no? Entonces un poquito tratando de limpiarse su rostro, porque sabiendo que no le está yendo muy bien. Sí. Ella es amiga de Maduro y ella fue muy amiga de Chávez, o sea, eso no es un secreto para nadie, pero bueno, ahorita tiene una investidura que tiene que tratar de mantenerla lo más bonito posible. Pero la verdad es que no hay una posibilidad porque la verdad que los organismos internacionales pueden emitir sanciones, pero eso raya más que todo en lo formal, un documento. Si sabemos que alguien puede hacer algo más contundente, como pasó en Panamá y como ha pasado creo que en Ecuador también, son los Estados Unidos cuando se determinan a intervenir en una nación por diferentes medidas, pero creo yo que no es la política, por lo menos de Trump actualmente, y no creo que vaya a ser la medida que vaya a utilizar, por lo menos en el corto plazo. Yo he llegado a concluir que quizás el año que viene sí, después que pase este proceso, pero son meras especulaciones mías, yo no puedo asegurar nada de eso, y quizás es más mi deseo de que ocurra algo. Ahora, en una eventual salida del gobierno actual de Venezuela, por las medidas que sean, ya sea porque se dé cuenta que no puede más, o ya sea porque haya una intervención extranjera, el proceso de recuperación de Venezuela no va a ser como la mayoría creen. Mira, le explicaba yo esta mañana a un colega tuyo que vende libros acá en la entrada del metro. El yacimiento de petróleo te lo voy a graficar como un globo que está lleno de aire. Y la operación correcta es pincharlo una sola vez para que con la fuerza del propio aire interno
ese aire suba por un solo orificio hasta la superficie, que vendría siendo el crudo. Se malutilizó tanto la operación petrolera en Venezuela que los yacimientos se pincharon por diferentes áreas y entonces evidentemente la presión interna se disipa porque ya no va a salir por un solo hoyo sino por varios. Entonces lo que tenía potencial de salir en mayor cantidad por un solo orificio se disipa. Claro, eso mejora, no mejora, eso acelera un poco el proceso porque mientras que por un solo orificio voy a sacar 10, por 3 orificios saco 20, pero también el proceso adentro disminuye y pierde su naturaleza. Entonces, en una eventual salida del gobierno de Venezuela para volver a recuperar tu pulmón financiero, que es el petróleo, en caso de que se controle lo que está ocurriendo en el arco minero de allá, que no es lo correcto, tendrían que pasar muchos años para intentar recuperar la infraestructura petrolera, para hacer estudios de subsuelo y ver qué es lo realmente probable y posible que sea conveniente desde el punto de vista económico y técnico para las posibles inversiones extranjeras que quieran venir, que ninguna empresa extranjera va a invertir para perder, por muy bonito que tú seas y por muy de derecha y conservador que seas, y que le vayas a ofrecer bombos y platillos en sus operaciones, pero ellos van a hacer sus estudios económicos y van a decir, no, a mí no me conviene producir aquí porque para yo poder tener rentabilidad tengo que producir yo no sé cuántos por cuántos años. Entonces la gente piensa que va a ser un cambio inmediato. No digo que no pueda ocurrir, yo creo que hay buenas intenciones, yo creo que todavía el petróleo sigue siendo un eje fundamental para la energía a nivel mundial, pero no, en Venezuela no va a ser algo de allá para allá, sobre todo por el nivel de deterioro que tiene toda la infraestructura petrolera en el momento, que no se va a recuperar en un momento y que requiere una inversión altamente valiosa y riesgosa para poder recuperar los niveles de producción que se tienen. Tremendo. 2 preguntas. La primera, ¿tienes esperanza de que los 5 millones de venezolanos en algún momento puedan volver a ver una Venezuela reestructurada y repuesta de todo esto que hemos vivido? Y la segunda, que va de la mano, ¿crees que los chilenos sean lo suficientemente inteligentes para evitar que suceda una Venezuela acá en Chile? Mira, la primera, cuando me preguntas si veo que Venezuela puede reestructurarse, me da terror ver que todavía hay venezolanos acá en Chile que vivieron lo que yo viví o parte, y me dicen que me calle, que no opine en Chile porque nosotros somos venezolanos. Entonces yo decía, eso me da a entender 3 cosas: son ignorantes, son cómplices o son infiltrados. Claro. Entonces, que haya esperanza, siempre vamos a tener esperanza, sobre todo los que tenemos la palabra de Dios como fundamento, creemos que siempre va a haber una esperanza. Pero cuando yo veo que, ahora te voy a hacer un paréntesis acá, yo puedo hablarte de todo esto con una cierta propiedad, porque en un principio yo fui simpatizante de la izquierda, y te explico por qué. Cuando tú estás joven, habrás escuchado que joven que no sea revolucionario no puede llamarse joven, una frase del Che Guevara, ¿cierto? Sí. Yo en la universidad estuve participando activamente con grupos de izquierda. Cuando yo me desmarco de la izquierda, cuando yo veo que estos grupos de izquierda eran anárquicos y semifascistas, que por intentando impulsar una idea o intentando decir que el decano era tal o cual cosa, destruían mis pupitres, destruían mi transporte, destruían mis baños, me cerraban la universidad. Yo dije, ya va, un momentico. Si este es el modelo de revolución que nosotros estamos implementando, no me gusta. Yo fue a estudiar, porque mi idea de revolución era desde las ideas, desde la moral, la ética, las buenas costumbres, de tratar de incentivar un pensamiento crítico en las personas, que no nos quedáramos con los simples discursitos políticos de siempre, y aquí es donde difiero. Por eso es que sé que en Venezuela no hay ni una izquierda ni una derecha, sino de izquierda para allá, de izquierda hacia comunista. No hay verdaderos de derecha hasta el momento, que yo por lo menos vea públicamente, excepto Ennio, que es mi hermano que está en Estados Unidos. Entonces, yo me desmarco de eso y me dedico a estudiar, pero no
todavía no pierdo la esencia porque yo digo, bueno, estas personas que dirigían los movimientos estudiantiles en la universidad, te voy a dar un ejemplo. Yo entro a la universidad y me consigo con personas que ya tenían 3 y 4 años. Yo salgo de la universidad y casi antes de yo venirme para Chile, te estoy hablando del 2017, yo voy a la sede principal de la empresa donde yo trabajaba, que yo trabajaba en la empresa petrolera, me consigo a uno entrando a hacer sus pasantías de grado. Entonces imagínate la cantidad de años que pasó estudiando, alrededor de 15 años. ¿Estudiando o siendo operador político? Supuestamente, ¿no? Entonces yo digo, estos eran los que querían hacer la revolución. Claro. Entonces digo, bueno, quizás eso eran sus fundamentos y fueron coherentes con lo que querían, pero eso no era lo que yo buscaba. La segunda realidad es que yo después que me graduó, mi mamá siempre fue dada a la política y formó parte, no sé cómo lo llamarán acá, pero te adelanto que si se da esta cuestión, van a poner algo que nosotros llamamos los consejos comunales, que se supone que son el poder, todo el poder en manos del pueblo. Los comités comunales donde las personas se supone que hacen las políticas para sus propios sectores. Sí, ya está instalado eso. Bueno, mi mamá formaba parte de eso y como yo todavía tenía esa intención de hacer algo bueno por mi patria, yo me involucro en eso. Y paralelamente con eso me meto en la Escuela de Formación Política Salvador de la Plaza. Para ese momento estaba recién fundado el Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo que hizo fue conglomerar a todos los partidos de izquierda en una sola unidad. Fueron pocos los que se mantuvieron al margen, pero igual apoyaban al gobierno. Entonces yo me comienzo a formar en esa escuela y puedes googlear el que dio ese taller de formación política. Fue un hombre salvadoreño llamado... se me fue el nombre. O si se me viene ahorita te lo digo. Y en una de las últimas clases, yo con mi cuestión y con mi inquietud del pensamiento crítico, siempre estaba ahí debatiendo. Y en uno de esos debates, en los que estamos hablando de lo que es el capitalismo, de lo que es el socialismo, yo le digo a uno de ellos allí, oye, pero ven acá, fulano, tú eres un capitalista porque tú estás haciendo explotación del hombre por el hombre, porque tú tienes tantos puestos de vender comida en tal parte y tal parte y tal parte, y ahí tienes puros empleados. Ellos no trabajan por su cuenta, ni tú los has emancipado, ni ellos te deben rendir a ti y tú les pagas un sueldo, entonces tú los estás explotando. Esa fue el primer detonante. Yeah. Y en otra clase, este hombre, César Villalona, apúntalo y búscalo para que veas que no te estoy hablando locura. La manata. César Villalona me está explicando el caso del éxito en Nicaragua. Y él dice que hubo que hacer, Daniel Ortega hizo un trato, estando preso, hizo un trato con los que se suponía que eran sus enemigos políticos para poder cambiar la constitución de manera de que los porcentajes de votación fueran adecuados y que le permitieran a él salir de la cárcel. Necesitaban cuero en alto y bajaron la cantidad. Exactamente. Esto es una receta. Ya tú te estás dando cuenta que eso es una receta. Eso no es nada nuevo. Entonces, yo le dije, de verdad, yo hice esto. Ven acá. Tú me estás diciendo que nosotros de la izquierda, me meto ahí, nosotros de la izquierda podemos negociar para conseguir beneficios. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Yo le digo, pero eso es corrupción. Y él me dice, no, eso no es corrupción, eso es política. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegué yo. Recogí mis 4 papeles y me fui. Hasta ese momento yo fui simpatizante de la izquierda. Desde ese momento. ¿Eso qué año fue? ¿Eso qué año fue? Eso fue en el año 2008, 2009 aproximadamente. Sí, en el 2008. ¿Aguantaste harto en Venezuela siendo oposición? Sí. Claro, lo que pasa es que intenté a través de mi testimonio y de tratar, porque ¿qué pasa? Se decía, bueno, tú puedes disentir dentro de la casa. Pero resultaba que cuando disentías dentro de la casa también te querían aplastar. Claro. Entonces no había posibilidad de disensión. O estabas o no estabas. Entonces, bueno, aguanté bastante diciendo que estaba en una empresa del Estado, pero ni modo.
Lo otro que te decía, lo otro que me preguntabas con respecto al chileno. Mira, por favor. Acá no hay un escenario que ni siquiera de lejos se asemeje a la situación que Venezuela vio como un piso para un posible cambio de constitución. Quiero decir con esto, nosotros en teoría teníamos suficientes argumentos para decir sí, vamos a cambiar la constitución. No puedo darte muchos detalles porque para ese tiempo yo no tenía cuando se aprueba como tal la constitución, yo todavía estaba en el bachillerato, creo yo, o estaba terminando, no recuerdo bien. Pero la verdad es que Chile, como te lo decía al principio, es un país que tiene menos, por debajo de 2 dígitos de pobreza, si mal no recuerdo 7.5 de pobreza. Los niveles de pobreza extrema no los conozco. Y si partes de ese indicador hacia muchos otros, volviendo a decir, rescatamos que hay situaciones complejas, AFP, me molestó de sobremanera, cuando no soy chileno, el mal manejo que se le dio al tema de los TAC. Si se terminó la concesión, ¿por qué tienes que extenderle la concesión a una empresa privada sin hacer un proceso de licitación y sin haber evaluado la necesidad que realmente representa de mantener una concesión? Corrupción. Ahí es donde yo comencé a tener mis alertas sobre los movimientos que el amigo Piñera hace. Sí. Entonces, pero en términos sencillos y francos, Chile no tiene ninguna necesidad de ir a una nueva constitución. Hay que revisar cosas de fondo, definitivamente, en cualquier sociedad va a haber. Estamos en un proceso de cambios constantes, donde las realidades de los países, de las naciones, y saber que ahora más que nunca somos entes globalizados que dependemos de lo que ocurre en otras naciones, entonces mucho más para tratar de adaptarnos a los cambios que sean realmente necesarios. Pero aquí tenemos que tener claro, mira, tú viste lo que sucedió el fin de semana pasado, cuando te queman una iglesia de punta a punta, cuando hay gente como el amigo Jiménez que está promoviendo abiertamente la pedofilia y todas las ramas que tienen que ver con la diversidad sexual. Ojo, siempre aclaro esto, con el riesgo de que me van a poner como homofóbico, ya no me interesa. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas que dicen que tienen una inclinación sexual, se lo respetamos, pero yo creo que eso es algo que debe estar en la vida privada de las personas. Ojo, y cuando digo vida privada no me refiero a que no lo puedan expresar en público, sino que tú no necesitas el aval del Estado para hacer lo que quieras hacer con tu cuerpo. Y es el mismo caso que hacen las mujeres extremistas. Claro. Necesitan el aval del Estado que dicen que es opresor para que apruebe lo que ellas están haciendo. Entonces hay un doble discurso allí, ¿no? Claro, es como lo que pasaba con Luther King, porque decía que quería llegar a un momento en el cual la gente no se tratase según el color de su piel, sino que por la fuerza de la idea. Entonces, correcto. También, pues no importa que tú seas heterosexual o homosexual, lo que importa es tu carácter, tu idea, si eres una buena persona, nada más. Totalmente. Pero bueno, ya hemos visto que eso va por otros rumbos y por supuesto que la posibilidad de una apertura, aun cuando aplaudo Mira, te cuento esto, yo te conocí a ti porque vi el programa donde entrevistaste a Margarita Rojo. Yeah. Le tengo un aprecio y una admiración a esta señora, de verdad. Le he escrito para ver si hace un like conmigo porque me interesa su conocimiento, su campo de conocimiento, pero entiendo que está muy ocupada. Y a raíz de ahí comencé a seguirte a ti y comencé a seguirla a ella. Entonces vemos que lo que está en esta puerta abierta, a pesar de que la semana pasada, hace 2 semanas, se le dio un tate quieto, como digo yo, a lo de la ESI, eso no va a morir ahí. Y ahora, con una posible ventana abierta de una nueva constitución donde el rango de la ley va a ser mucho más alto, tenlo por seguro que se van a acabar todos los recursos que tengan a sus manos y los que no tienen también para intentar lograrlo. Perfecto. Y sobre todo cuando tienen el aparato comunicacional como lo tienen acá. Sí. La televisión, la prensa, la radio, juega un papel fundamental. En Venezuela lo fue y esa fue otra de las jugadas habilidosas de Hugo Chávez en Venezuela, pero en forma macabra. En forma macabra, ¿por qué? Porque él logró darle
al aparato comunicacional la importancia que tenía, pero para sus intereses. Exacto. Entonces todo lo que se veía en la pantalla era Hugo Chávez. Tú veías que ese hombre hacía un programa de televisión todos los domingos, donde duraba 8 y 10 horas conectado, y donde eso era un rating total, y claro, mientras tanto no se veía más nada. Y sin contar eso, bueno, todo lo demás que ocurría en los otros canales, que como lo dice el amigo César Vidal, no sé si lo has escuchado, el asunto hoy en día raya mucho más lejos de lo que es una posible derecha y una izquierda. Ahorita estamos en un proceso en lo que se quiere es instaurar intereses de orden globalista, sí, en el que ya, por ejemplo, si llegara a Chile un gobernante realmente de derecha, conservador, que por cierto te felicito porque dilucidaste hace unos días atrás en el último programa, me di cuenta que soy conservador. Bueno, sí, no tiene nada de malo ser conservador. No tiene nada que ver con la religión, por cierto. No. Entonces, si llegara un gobernante de derecha, pero en una situación de caos económico, ¿qué normalmente hacen las naciones? Van a los organismos internacionales, claro, a pedir crédito. Esos organismos internacionales hoy en día están globalizados o son del orden globalista. ¿Qué le van a decir a este posible candidato, a este posible presidente de derecha? Oye, vale, bueno, mira, nosotros tenemos dinero y nos interesa ayudarte, pero resulta que tú no le has abierto las puertas a la educación sexual integral allá en Chile, y bajo esas condiciones no te podemos ayudar. O no le has abierto las puertas al matrimonio homosexual, o no le has abierto las puertas a la pedofilia y al aborto, por ejemplo. O a la frontera abierta 100%. Hay un avance, ¿no? Entonces, eso fue lo que le ocurrió a Macri. Entre comillas, se suponía que Macri era un hombre de derecha. Pero cuando se ve ahogado económicamente y va a buscar recursos, pasa de cambiar su política o de cambiar su discurso a un hombre que no estaba de acuerdo con el aborto, a un hombre que ya comienza a considerar la posibilidad de darle apertura a la aborto. No solo considerarlo, promoverlo. Políticas globalistas. Sí. Bueno, estimado, ha sido una entrevista bastante aterradora. Yo creo que esa es la palabra. El ver la bueno, ojalá que esto lo puedan revertir y se haga un elemento motivante para todos tus seguidores. Yo no estoy viendo acá en vivo qué está ocurriendo, no he visto los comentarios. Mira, el resumen, ojalá que esto sea el último empujón que se necesita dentro del marco del cierre de la campaña para que el domingo las personas se paren tempranito y digan: no puedo entregarle en bandeja de plata mis derechos a estas personas que no tienen ningún interés en de verdad cambiarme la vida. Nada, mira, si hay algo que quedó claro con esta entrevista es que el domingo se vota rechazo. Llueva, truene, terremote, se vota rechazo, por favor, rechazo. Así es, claro. Yo estoy orando por eso, de verdad. Tenemos varios días y a mí todavía me queda, yo hago un programa también los sábados con un hermano de Puerto Rico, y Puerto Rico, sabes que le pertenece a los Estados Unidos, también están en proceso electoral previo. El sábado vamos a estar hablando a través de mi canal en Facebook sobre la posición del cristiano en los movimientos políticos. Porque ¿qué pasa? Algo que hizo la religión, la religiosidad en la vida del cristiano fue meternos la idea de que el cristiano no se debe meter en política. Y eso es lo mismo de decir, como que tú como ciudadano digas: no, yo no me meto en política, pero perdón, si tú eres un ser político, porque todo lo que ocurre en la política a ti te va a afectar positiva o negativamente. Exacto. Tú pagas impuestos, tú usas los servicios públicos, tú tienes que ir a las instituciones a hacer trámites, entonces eso te convierte en un ser político. Entonces yo no me puedo aislar en que, independientemente de mi fe, de la vida política. Que yo no soy activista político, eso es otra cosa. Y ahí sí llamo a los posibles cristianos que puedan estar en línea. Una cosa es que tú seas clérigo, que tú seas un servidor, que tú seas un pastor, que tú seas un líder de un movimiento eclesiástico, y otra cosa, y que al mismo tiempo quieras estar como ministro, como alcalde o como presidente. No, tú no le puedes servir a dos señores. O le sirves al Estado o le sirves a Dios. Y eso no significa que tú tengas que negociar tu fe. Exacto. Pero estar en las dos cosas al mismo tiempo, eso tampoco debe ser. Y mucho de ese problema hay también en la actualidad. Entonces, eso, Chileno, gracias por el espacio. No sé si tú ibas a concluir con algo más. Para mí ha sido un placer, un honor. Yo
Digo todas estas cosas con toda la esperanza, con toda la fe de que pueda calar en los corazones y sea contundente para que la gente se motive y vea que está en sus manos un proceso histórico. Y quiero, lo que te decía hace un rato, concluir con esto. Aún en un caso extremo, que el apruebo lograra su objetivo, que yo espero que no y creo que no va a suceder, pero todavía nos queda una batalla que creo que va a ser mucho más importante si eventualmente ocurre. No solamente por la posibilidad del cambio de constitución, sino que, como lo escuchaba en estos días de alguien, este es un momento importante para decir rechazo no solamente una nueva constitución, sino el modelo político de estos que se abrazan y se besan detrás de cámara, pero se tiran 4 malas palabras en público. Exacto. Que todos son de la misma camada. Exacto. Es buen momento para que personas como tú tomen espacios públicos y salgan con los valores y con los principios realmente conservadores por una patria, por una nación y por un pueblo que merece, claro, y mucho más de lo que están recibiendo. Pero que, ojo, repito, no están tan mal como estábamos nosotros en el año 98. Totalmente de acuerdo. No, en serio, me dejaste sin palabras. Solamente leer el flow o sea, el superchat que mandó Nelson Lepe. Si tú dejas que avance el mal cuando estaba en tus manos evitarlo, eso te hace cómplice del mal. Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, bíblicamente eso es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es considerado pecado. Eso lo dice Santiago. Solo agradecerte, estimado, de verdad me dejaste sin palabras, fue una entrevista muy esclarecedora. Yo había escuchado antes a venezolanos, pero primera vez que veo estas similitudes tan groseras entre lo que vivieron ustedes con lo que estamos viendo nosotros, es brutal. Espero que la gente en el chat también hayan podido apreciar lo mismo que yo. Y ya sabes, el domingo se va a votar rechazo sí o sí. Así es. Rechazo, y si yo pudiera votar rechazo, cuenta que lo haría de primerito, estaría cuidando las mesas. Sí. Y bueno, yo dejo públicamente abierta la invitación para que en mi canal hablemos sobre los aspectos biológicos desde tu formación profesional del aborto. Me gustaría darte un espacio también para que nos ayudes con eso. Ya, pues ahí me manda un mail y coordinamos, pues, estimado. Nada con más, gusto. Solo agradecerte y agradecer a la gente que nos acompañó esta tarde. Espero que el directo les haya gustado y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.